Biblias, por favor. Libro de Proverbios, capítulo 4, verso 18. Proverbios, capítulo 4, versículo 18. Les voy a compartir hoy un mensaje que en los jóvenes tuvimos una serie juvenil llamada El carácter del creyente. La verdad, les confieso algo, para mí predicar a los jóvenes es como un poco complicado, para mí es un desafío poder llegar a ellos. Yo me siento más cómodo cuando hablo con gente adulta, cuando enseño, cuando predico a personas adultas, a mujeres, a hombres, a personas adultas. Me siento un poquito más cómodo porque sé que hay como un poquito más de respeto, ya no hay mucha distracción, ¿verdad? No hay muchos distractores. Amén. Entonces como que el mensaje nos llega mejor a todos nosotros, tanto a ustedes que están recibiendo como a mi persona que estoy en este momento compartiendo el mensaje, pero a la misma vez Dios quiere hablar a mi vida, a mí. Amén. Entonces he titulado el mensaje de hoy La necesidad de un carácter fortalecido. La necesidad de un carácter fortalecido. Vamos a tomar como referencia el ejemplo del ministerio público de Jesús aquí en la tierra. Vamos a hablar del Jesús histórico en esta preciosa noche. Nada más Proverbios nos va a servir como referencia. Proverbios 4, 18 dice así la palabra del Señor. 4, 18 dice así. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Amén? Pero quiero que me presten mucha atención en este Proverbios, ¿verdad? Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Aquí está usando una metáfora para podernos explicar realmente cómo es la vida de un cristiano, o cómo debe ser el caminar de un cristiano, ¿verdad? El cristiano, ¿cómo empieza su vida en Cristo? Por medio del arrepentimiento, ¿es verdad? Cuando el cristiano o cuando la persona cree que Jesús es el Salvador y se arrepiente de sus pecados, en ese momento comienza nuestro llamado caminar con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a andar en los caminos del Señor, en ese momento nuestra vida va aumentando hasta que el día es perfecto. Una de las cosas que nosotros debemos entender es que la perfección no la vamos a encontrar aquí en la tierra. La perfección se va a cumplir el día que nosotros estemos delante de Dios y todos seamos perfectos. Mientras tanto, aún va a haber tendencia al pecado. ¿Sí o no? Por eso inicié diciendo que Dios quiere siempre confrontar nuestro pecado por medio de sus escrituras. Y la Biblia al decir que la senda del justo es como la luz de la aurora, ¿verdad? Que va en aumento. Miren lo que dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Algo que debemos comprender y entender y cimentar en nuestro presupuesto mental, en nuestras ideas, es que Dios nos ha hecho santos, pero nos ha llamado a santificarnos todos los días. ¿Usted ha escuchado esa herejía? Y mire lo que le voy a decir, es una herejía diabólica. Los salvos siempre salvos. ¿Sí lo escucharon? Nosotros hemos sido llamados somos salvos siempre santos. Estamos siendo llamados a una vida de santidad total, a santificarnos todos los días, para llegar a la perfección, para llegar a la altura del varón perfecto. Amén. Pero es un compromiso que empezó un día en Dios al elegirnos para la salvación, pero nosotros progresivamente vamos a alcanzar la perfección hasta el día en que estemos delante de Dios. Pero usted, estoy seguro que se ha hecho esta pregunta así como me la hice yo un día. ¿Existe la necesidad de un carácter saludable? Existe la necesidad de tener un buen carácter de tal manera que nosotros podamos tomar buenas decisiones, de tal manera que nosotros podamos vivir un verdadero evangelio. ¿Verdad que sí? A veces no podemos entender cómo es el cristiano,
A veces no podemos entender realmente cómo podemos sobrevivir o sostenernos en el cristianismo. Pero la palabra de Dios tiene recomendaciones específicas para nuestra vida. Y no es raro hoy día ver en los barrios, en las escuelas, en los colegios, incluso en la misma iglesia de Cristo. Me estoy refiriendo a la iglesia universal, la que componemos todos. Nosotros podemos observar personas con falta de carácter, con falta de persistencia en el Señor. Miren, yo le voy a leer las palabras de un predicador refiriéndose al carácter del creyente. Dice: vivimos en un mundo que adolece de una verdadera carencia de hombres y mujeres con carácter firme. Mire lo que sigue diciendo: nadie tiene más necesidad de una firmeza de carácter que el cristiano, e inclusive el mismo ministro del Señor. El cristiano tiene que desarrollar carácter, mucho más el ministro del Señor. Tiene que tener carácter. Usted tiene que tener carácter. Nosotros necesitamos tener carácter para poder sostener una familia, darle estabilidad. Nosotros necesitamos tener carácter para tomar decisiones, las decisiones correctas. ¿Y cuál usted cree que es nuestra referencia para desarrollar un verdadero carácter? ¿Alguien me podría decir? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso inicié diciendo que vamos a hablar acerca de cómo fue el ministerio público de Jesús aquí en la tierra. ¿Usted sabía que Jesús oró? ¿Usted sabía que Jesús se remitió mucho a las Escrituras? Él dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre. ¿Usted sabía que Jesús hizo discípulos? ¿Usted sabía que Jesús tuvo compasión? Jesús tuvo compasión. El perfecto ejemplo de un carácter firme se llama Jesucristo. Es más, todos debemos llegar a la estatura de Jesús. Todos debemos imitar a Jesús. Todos debemos tener como referencia, como mayor referencia a Jesús. Nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Amén. Entonces, ¿por qué Jesús fue el fiel pregonero de un carácter consolidado? Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Lucas, capítulo 22, del 39 al 46. ¿Alguien que me ayude con la lectura? Lucas, capítulo 22, 39 al 46. ¿Alguien más que abra Mateo 26, del 36 al 46? Lucas 22, del 39 al 46. ¿Ya? Espera un ratito, hermano. Alguien más que busque Mateo 26, del 36 al 46 también. Ahora sí vamos, hermano. Vemos la bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Precioso Santo Espíritu. Lucas 22, del 39 dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le seguían. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Amén, hasta ahí nomás. Vemos en este cuadro que Jesús estaba con sus discípulos, ¿verdad? Y que de un momento Él se apartó de ellos. Adivina a qué hacer. A orar. Y Él le dijo a sus discípulos: ustedes tienen que orar para que no caigan. Si Jesús oró,
¿Qué le hace pensar a usted como creyente que no debe orar? ¿Qué dice el siguiente texto bíblico? Mateo 26:36, el que lo encontró. Mateo 26, del 36. 26:36. Sí, La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santísimo Espíritu. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hasta ahí nomás. Este momento fue muy crucial para Jesús. Estaba prácticamente entrando al momento agónico de su vida, cuando él sabía que iba a ser entregado a la muerte. ¿Y qué él hizo? Oró. Jesús oró. Él estaba con sus discípulos en el Getsemaní y le dice: discípulos, quédense aquí a orar. Velen, porque yo voy a orar también. Dice que se angustió de tal manera que su alma se entristeció hasta la muerte. Jesús oró. Jesús oró. ¿Qué le hace pensar a usted como creyente que no debe orar? Nosotros necesitamos orar para poder ejercer carácter. Entonces, el creyente necesita orar. ¿Sabe qué es la oración? La oración, muy aparte de hablar con Dios, la oración es el equilibrio que todo creyente necesita. Usted puede saber toda la ciencia, usted puede tener todo el conocimiento, usted puede tener todo, pero si usted no ora, hermanos, le va a ser muy difícil mantenerse. Yo he conocido personas que son muy sabias, son muy inteligentes, saben usar palabras de razonamiento, saben cómo, dar consejos, pero no mantienen una vida de oración. Y ese es el equilibrio. Conozco también personas que conocen muy bien de la Biblia y que tienen una vida muy flaca de oración. Son las primeras personas en que caen en la locura. Nosotros necesitamos tener esa vida de oración. Tomando como ejemplo a Jesús. Jesús oró. Nosotros necesitamos orar. Amén. Ahora bien, el creyente necesita las Escrituras. Ustedes recuerdan la Biblia abran sus Biblias también, por favor, en Mateo capítulo 4:4. Estamos en la tentación de Jesús, cuando Jesús fue tentado después de haber ayunado. Dice así: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba remitiendo a la ley, se estaba remitiendo a las leyes del Pentateuco, donde específicamente se decía que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, las Escrituras es lo más importante que el cristiano tiene. Es una de las herramientas fundamentales. La oración y la Biblia son una de las herramientas fundamentales para nosotros poder vivir el cristianismo de la manera correcta. La Biblia es la autoridad máxima de la iglesia. Aún nosotros, los pastores, tenemos que someternos a las Escrituras para poder
tener palabra, para predicarla y para vivirla. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es inspirada por Él mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para los maestros, que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto, según la versión NTV. Le voy a leer de nuevo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para los maestros, que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Hermanos, hay muchas cosas malas en nuestras vidas. Hay muchas cosas pecaminosas en nuestras vidas. Y aquel que diga lo contrario le hace mentiroso a Dios, dice las Escrituras. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Si usted quiere ser un buen cristiano, lea la Biblia. Si usted quiere ser un buen discípulo del Señor, ore y lea la Biblia. Amén. Porque si Jesús necesitó hacer estas dos actividades, nosotros también necesitamos hacer estas dos actividades. El ejemplo claro está en Jesús. Él fue 100% hombre, Él fue 100% Dios. Amén. Ahora bien, vamos al punto 3. El creyente y su labor de hacer discípulos. Jesús hizo discípulos en la tierra, ¿sí o no? Nosotros como líderes tenemos la oportunidad y la bendición de también hacer discípulos, de liderar a personas, pero no un liderazgo déspota y prepotente, no, sino un liderazgo como el que fue Jesús, de misericordia, de ayuda, de ayudar al prójimo, de levantar al hermano que necesita. Amén. Por eso la Biblia dice en Mateo 28, 19, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Hermanos, somos los responsables, nosotros, la iglesia, de predicar el Evangelio, de enseñar el Evangelio. Es verdad, a muchos se nos complica coger y evangelizar en la calle personalmente, pero nuestra vida tiene que ser una luz para aquel que está en tinieblas. Nosotros podemos hacer discípulos mediante el ejemplo. Ustedes sabían que las personas son muy observadoras, sobre todo los hombres. Nosotros los hombres algo que nos llama la atención, nosotros queremos imitarlo, ¿sí o no? Yo me considero una de las personas que me gusta imitar mucho. Yo imito lo que es correcto. Yo antes de imitar algo, yo tengo que ver si eso que voy a imitar sirve para mi vida, si hace reír, algo que yo vea, diga, esto me sirve para mí. Nosotros tenemos, hermanos, que vivir una vida de ejemplo, para que las personas, al ver nuestro ejemplo, digan, yo quiero ser como Cristo Jesús, que vive en ese hermano, que habita en ese siervo del Señor. Amén. Somos nosotros los responsables. Ahora bien, el creyente llevando consuelo al necesitado, hermano. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Romanos, capítulo 12, verso 15. Romanos 12, 15. Romanos 12, 15. Amén. Dice el Señor: gozaos, a través del apóstol Pablo, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Nosotros tenemos que tener la capacidad de ser dolientes con la persona que necesita, con la persona que nos necesita. Hay personas que son indolentes del dolor de los hermanos, que son indolentes con el dolor de las personas. Y ese no es el ejemplo que Jesús nos dio.
Ese no es el ejemplo. Mire lo que dice la Biblia en Mateo 9:36. Dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, hablando de Jesús: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús tuvo compasión de las personas que estaban dispersas. ¿Y por qué hay personas que son indolentes con el dolor del hermano? Porque a veces nos cuesta ser dolientes con las personas que nos necesitan, hermano. Es algo que nosotros los cristianos somos muy fluctuantes en esa parte. Lo tenemos que reconocer todos, pastores, líderes, todos. Muchas veces buscamos nuestra propia conveniencia, hermano. Pero ese no fue el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús fue que Él tuvo compasión y le dio de comer a más de 5,000. Él tuvo compasión y Él sanó a aquella persona que necesitaba. Usted no pretenda tampoco coger y hacer un milagro. Usted ayude con cosas sencillas, ayude a su hermano. Cuando esté llorando, pregúntele, hermano, ¿qué le pasa? Si le puedo ayudar, si le puedo servir en algo, dígamelo. Amén. Ese es el ejemplo de Jesús. Jesús oraba, Jesús leía, se remitía a las Escrituras. Leía las Escrituras, leía la ley. Cuando Jesús se perdió a los 12 años, ¿dónde estaba? En el templo, leyendo el rollo de Isaías, aquellos que desconocían, a los grandes maestros de la ley, a los fariseos. Jesús hizo discípulos. Usted sea de ejemplo para que la gente vea a Cristo glorificado en usted. Usted tiene que glorificar a Dios. Sea doliente, no sea indolente. Respete a su hermano, ame a su hermano, ame a su prójimo como usted mismo. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.